Y en esta tarde quiero ver algunos temas que son importantes a la hora de que nosotros elijamos al próximo presidente de nuestro país. Pero antes de eso, quiero hacer un poco de repaso de lo que he predicado los últimos domingos que me ha tocado. Y como sé que han pasado unas cuantas semanas, imagino no todos se lo acuerdan, pero estuvimos hablando de lo que llamamos el principio peregrino autóctono. El principio peregrino autóctono, y eso fue un concepto que tomé del pastor John Piper. Él explica este concepto del principio peregrino autóctono como una tensión que se da en la vida cristiana entre ser peregrinos, entre estar en el mundo pero no ser del mundo, y a la vez como autóctonos. Si bien no somos del mundo, estamos en el mundo y tenemos que vivir en este mundo de una manera que honre a nuestro Dios. Y llegué a este material de John Piper gracias a una de las clases que tuve en FEU, en la Facultad de Estudios Bíblicos, y en una materia llamada Argumento e Investigación, que enseñaba Deborah Garwood, esposa de Juan Marcos Steele, y fue una materia que a mí me encantó, me enseñó mucho, aprendí mucho con esa materia, y a fin de año en esa materia teníamos que presentar un proyecto acerca del votar del cristiano, y la profesora nos había dado algunos temas que nosotros teníamos que estudiar, que iban a ser temas determinantes o que deberían ser temas determinantes a la hora de ejercer nuestro voto. Hay temas que la Biblia les da importancia y que para nosotros tienen que ser importantes a la hora de ejercer nuestro voto como cristiano. Y bueno, me dieron 2 domingos para hablar de estos temas, así que intenté condensarlo. Vamos a ir rápido, porque si no se me haría muy largo, pero espero que por lo menos podamos llegar a entender algunos conceptos y que nos queden algunas cosas como importantes a la hora de el próximo domingo poder ejercer nuestro voto. Y en esta tarde vamos a estar viendo 2 de los temas que son importantes a la hora de ejercer nuestro voto. Comenzar, para ver estos 2 temas en esta tarde, se me fue mucho. Tengo 2 temas, y el primero es la cosmovisión bíblica sobre el gobierno. El primer tema que vamos a examinar es la cosmovisión bíblica sobre el gobierno. Y lo primero que vamos a ver es qué quiere decir cosmovisión. Es una palabra tal vez no tan común, que no conocemos tanto, pero cosmovisión quiere decir básicamente una visión amplia, una visión completa acerca de un tema. Así que lo que vamos a estar viendo es una visión amplia sobre lo que la Biblia enseña acerca del gobierno, o al menos lo suficientemente amplia que nos permita el tiempo. Así que vamos a estar viendo la cosmovisión bíblica sobre el gobierno. Y en primer lugar, lo que vamos a ver es que los gobiernos humanos son establecidos por Dios. Los gobiernos humanos son establecidos por Dios. Dios es quien establece los gobiernos. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que Pablo le dice a los romanos que ellos deben someterse, que ellos deben obedecer, que ellos deben
seguir, que deben respetar a las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades son puestas por Dios. Dios es el que establece los gobiernos. Es Dios quien pone a los gobernantes. Y Pablo les dice que ellos deben someterse, que ellos deben obedecer, que ellos deben respetar, que ellos deben seguir a sus autoridades. Obviamente, la primera autoridad es Dios. Si un gobernante nos da una orden o algo que va en contra de Dios, no vamos a obedecerle, vamos a obedecer a Dios primero. Pero en un general, Pablo está diciendo, deben someterse, deben respetar a las autoridades, alegando que son puestas por Dios. Las autoridades son puestas por Dios. Y es curioso que Pablo diga esto porque él está escribiendo en el tiempo en el que Nerón César era el emperador. Y Nerón César fue uno de los gobernantes que trató con más crueldad a los cristianos. Los cristianos eran perseguidos, los cristianos eran muertos, eran hechos espectáculos, eran arrojados al Coliseo, los ponían para que se los comieran los leones, eran perseguidos, y en medio de todo eso, Pablo dice que deben someterse a las autoridades. Es curioso, ¿no? Es tremendo ver que Pablo diga esto. ¿Pero por qué Pablo dice esto? Porque son puestas por Dios. Nosotros debemos respetar a las autoridades porque son puestas por Dios. Dios es el que pone a los gobernantes. Dios es el que establece a los gobiernos. También Daniel nos dice que Dios es quien pone y quita reyes. En Daniel 2:21 dice, Él es, hablando de Dios, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. Dios es el que pone y quita reyes. Y esto que Daniel dice, lo dice también en un contexto en el que, no sé si recuerdan la historia, Nabucodonosor había tenido un sueño y quería que alguien interpretara el sueño. ¿Pero se acuerdan qué fue lo que hizo? Para saber si la interpretación era verdadera, él no le contó el sueño a nadie. O sea, él quería que los sabios adivinaran el sueño y la interpretación. Así él sabía si la interpretación era verdadera. No sé si recuerdan la historia allí en Daniel. Y el sueño que había tenido Nabucodonosor era sobre esa estatua gigante de diferentes materiales, de oro, de plata, de bronce. ¿Se acuerdan la historia más o menos? Y ese sueño, el significado, Dios se lo revela a Daniel, y tenía que ver con los imperios que iban a venir sobre el mundo. Y ya desde antes, Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor que él era el que iba a poner esos imperios, que cuando él quisiera el imperio de los babilonios se iba a terminar, que cuando él quisiera el imperio de los persas someterse a Dios. Pablo dice que los gobiernos están para infundir temor en el que hace lo malo. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así, Dios delega autoridad sobre los que están en gobierno, en eminencia, para que ellos hagan cumplir la justicia. Es Dios quien les autoriza a usar la espada, incluso si fuese necesario, con tal de hacer cumplir la justicia. Pero para que ellos puedan hacerlo bien y puedan definir lo que es justo, deberían someterse a la Biblia. Deberían seguir la Biblia. Necesitaríamos un país que sigue la Biblia. Necesitaríamos gobernantes que temen a la Biblia. Pero no lo tenemos. No tenemos gobernantes que teman a Dios. No tenemos candidatos a presidencia, por lo menos, que profesen una fe en Cristo. Entonces,
¿cómo hacemos? Si los gobiernos humanos deben someterse a Dios, pero no lo hacen, entonces ¿qué? Entonces, ¿cómo puedo votar si no hacen ellos lo que deberían? ¿Cómo puedo votar? ¿Cómo puedo ir el domingo a poner una lista si ninguno de ellos realmente teme a Dios? Ninguno sigue a Dios. Bueno, en primer lugar, lo que esto implicaría es que tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes a la hora de votar. Tenemos que ser diligentes en informarnos, en algo que no nos gusta. A mí por lo menos no me gusta para nada la política, pero deberíamos leer, por lo menos, tener una noción de lo que dicen los candidatos, de lo que dicen los partidos, de quienes están allí, por lo menos algo. Porque ¿cómo vamos a votar bien si no tenemos ni idea de lo que están diciendo, de lo que están proponiendo? Tenemos que ser responsables en ver, por lo menos, ver qué es lo que están proponiendo. Y si bien ninguno sigue a Dios, o en su mayoría no siguen a Dios, hay algunos que incluso es más fácil de reconocer que van en contra de Dios. Hay algunos que es mucho más fácil ver que promueven ideologías y cosas que van en contra de la palabra de Dios. No solo que no se someten a Dios, sino que van en contra de la palabra de Dios. Y lo que tenemos que sacar como conclusión es que nuestro voto como cristianos no debería ir a un candidato o a un presidente o a un partido que promueve cosas anti Dios, en contra de la Biblia. Nuestro voto no puede estar ahí. Por más de que parezca que ofrecen otras cosas buenas, ¿no? Cosas que nos pueden beneficiar, un mejor salario, o más trabajo, o más seguridad, por más de que promuevan todas estas cosas que son buenas, si promueven a la vez otras cosas que van en contra de Dios, nuestro voto no debería estar allí. No podemos elegir a quienes van en contra de Dios. Y para eso tenemos que ser diligentes a la hora de votar. Debemos ser sabios a la hora de votar. Y en segundo lugar, lo que debemos hacer es orar. No es menos importante, es al revés, es más importante todavía. Pero debemos orar. Debemos orar por las elecciones del domingo. Debemos orar para que Dios tenga misericordia de nuestro país. Debemos orar para que dentro de lo posible hayan buenos candidatos. Pero incluso después de que ya haya un presidente electo, debemos orar por el presidente. Debemos orar por las autoridades de nuestro país. Y la realidad es que en tiempo de elecciones lo decimos y es más fácil. Pero deberíamos como cristianos estar orando por las elecciones y luego por quien va a dirigir el país. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que se hagan oraciones por las autoridades. Y eso es lo que deberíamos hacer, orar por nuestras autoridades. Y sabemos, no hay candidatos a presidentes que sigan a Dios, pero como decía Ovidio, deberíamos buscar. Si hay algún creyente en algún partido, en una lista, tal vez sería algo bueno que nuestros votos vayan hacia ahí. Tal vez, deberíamos buscar. Yo no sé bien, no estoy promoviendo a ningún partido, no me interesa hacer eso, pero sí que tengamos cuidado, que seamos cuidadosos y que nuestro voto sea lo más sabio posible, porque nuestro país lo necesita y porque es nuestra responsabilidad como cristianos votar con diligencia, votar bien. Y sé que hemos ido volando y si no nos da el tiempo, pero espero que al menos nos deje algunas cosas para estar pensando durante la semana y para que el domingo podamos ir con un voto pensado, con un voto que por lo menos tenemos ciertas convicciones de que son candidatos que no van en contra de Dios o que estemos orando también para que Dios tenga misericordia de nuestro país, descansando en que Dios es el que pone y quita a los reyes. Es Dios. Dios ya sabe quién va a ser el presidente de nuestro país. Él
lo va a poner allí. Pero en segundo lugar, esta tarde quiero ver el segundo tema, que es la cosmovisión bíblica sobre la vida humana. Recordarán lo que hablamos recién, que quería decir como visión, una visión amplia o completa acerca de un tema. Entonces vamos a intentar ver una visión amplia o lo más amplia posible en este tiempo acerca de lo que la Biblia dice sobre la vida humana. Porque lo que la Biblia dice acerca de la vida humana tiene que influenciar nuestro voto. Lo que Dios dice que es importante tiene que influenciar nuestro voto. Y en primer lugar vamos a ver que la vida humana fue creada por Dios. La vida humana fue creada por Dios. Y estamos en una iglesia y diríamos chocolate por la noticia, ¿no? Es algo obvio. Es algo que sabemos que Dios creó al ser humano. Dios creó a las personas. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Pero tenemos que volver a estos principios para poder defenderlos con autoridad. La Biblia enseña desde el principio que Dios es el creador, que Dios es el que hizo al ser humano. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, se nos relata cuando Dios planeó la creación del hombre, cuando Dios pensó la creación del ser humano. No lo vamos a leer, pero nos dice allí que Dios lo creó conforme a su imagen y semejanza. Y nos dice el versículo 26 que Dios creó al ser humano para que ejerciera dominio sobre lo que Él ya había creado en los versículos anteriores, para que el ser humano tuviera dominio sobre la creación, sobre lo que Dios había creado. Y esto es una verdad que la Biblia nos plantea desde el principio. Desde el primer libro queda claro que Dios creó al ser humano y que lo creó con propósito, que fue a propósito que Dios hizo al hombre. Y esto es importante porque el ser humano no es como la ideología del mundo quiere vender, que es una casualidad, que es producto de una evolución. El ser humano fue una creación intencional de Dios. Dios hizo al ser humano desde el principio. Dios creó al ser humano con propósito. Dios lo hizo a propósito. Ahora sí, acompáñame al Salmo 139. Vamos a estar leyendo allí algunos versículos para ver un poco más acerca de esto. Salmo 139. Vamos a ver allí que David reconoce que Dios es su creador, que Dios fue quien lo formó en lo oculto. En lo oculto Dios lo formó, en lo oculto del vientre de su madre Dios lo formó. Así que veíamos en el principio, Dios creó al ser humano, allí se nos relata, Dios toma el polvo de la tierra, hace al ser humano y sopla en él aliento de vida. Eso fue en el principio, siguió siendo hasta el tiempo de David. David dice que Dios fue quien lo formó. Vamos a leer Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice David, hablando de Dios, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que David nos está relatando cómo fue que Dios lo formó en el vientre de su madre. Dios fue quien formó a David en el vientre de su madre. Dios lo creó en el vientre de su madre. Y alguna vez le conté a los jóvenes la historia de cuando fuimos con
con mi madre, mi hermana y algunos más, fuimos a hacerle una ecografía 4D a mi sobrina y era tremendo ver la ecografía 4D porque se ve todo casi como si estuviera acá, ¿no? Se ve la cara muy, muy bien formada, con el color de piel, todo se ve allí en la ecografía 4D. Era algo muy lindo. Y para mí, que había seguido el proceso, no sé si fue la primera de las ecografías, pero en una de las primeras ecografías yo fui y vi lo chiquitita que era. Y después la ecografía 4D, no sé si es a los 7 meses, había sido, a los 8 meses había sido, y vi todo ese cambio, ¿no? Todo ese proceso de crecimiento, cómo Dios la fue formando. Los jóvenes capaz se acuerdan de aquella vez que fuimos, yo, claro, al verla ahí, por tirar un chiste como nunca hago, dije, mirá, es igual a mí. Y en el momento que yo dije eso, en la ecografía se vio como ella se sonrió. Ella se rió y tenemos un video que muestra cuando ella se rió, tenemos la foto de mi sobrina en el vientre de su madre riéndose. Tremendo. Mi interpretación es que ella se sonrió al saber que se parecía a un tío tan lindo, ¿no? Mamá dice que se rió como diciendo, qué golazo, dice el tío. Son interpretaciones, cada uno con la suya, la mía está más buena. Pero es tremendo, ¿no? Ver cómo esa pequeña fue creciendo en el vientre de su madre. ¿Y quién la formó? ¿Y quién la hizo crecer? ¿Quién la puso allá adentro? Dios. Dios la formó en el vientre de su madre. Dios nos forma en el vientre de nuestras madres. Dios nos crea allí adentro. Es Dios. En el libro de Job, Eliú, uno de los amigos de Job, manifiesta que Dios fue quien lo creó. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios creó al hombre desde el principio y Dios sigue creando, Dios sigue formando. Es Dios quien nos forma en el vientre de nuestras madres. Dios es quien nos forma allí adentro. Así que queda claro que la Biblia defiende la verdad de que Dios creó al ser humano desde el principio y lo sigue haciendo. Dios crea a cada hijo dentro del vientre de su madre. Eso pasa porque Dios lo permite, eso pasa porque Dios quiere que eso pase. Así que no cabe dudas, como dice esta frase ahí que ahora que noto que no están leyendo casi nada, se las leo, dice, la Escritura no nos da escapatoria o cláusulas de escape para evitar el principio de que Dios creó a la humanidad a su propia imagen y que la diseñó para reproducirse según su género. La Escritura no nos da escapatoria, la Biblia lo deja claro, Dios creó al hombre. Esta es una frase de Tommy Mitchell. Él era un doctor cristiano que fue orador de, no sé si conocen el ministerio Respuestas en Génesis, bastante conocido, y él allí escribió un artículo que se llama ¿Cuándo comienza la vida humana? Y es un gran artículo con una perspectiva bíblica acerca de esto, que nos enseña lo que la Biblia dice acerca de esto. Y él deja claro lo que es claro en la Biblia, que Dios creó al ser humano, que no es producto de la casualidad, que no es producto de la evolución, que es una creación intencional y desde el vientre de su madre. Dios crea al ser humano intencionalmente. Y él escribe este artículo, se los recomiendo si quieren leerlo, de cuándo comienza la vida humana, porque hace algunos años, sobre todo, esta verdad de cuándo comienza la vida humana fue una verdad muy atacada. Fue una verdad que las ideologías a nivel mundial, los que querían promover cosas anti-Dios, intentaron atacar esta verdad para poder defender los delitos que querían hacer. Porque la Biblia es clara que así como Dios creó
al ser humano, también es clara en que la vida humana comienza desde la concepción. La Biblia es clara que la vida humana comienza desde la concepción. Vamos a ver algunos versículos en cuanto a esto, pero es importante que lo veamos, porque hay ideologías que fueron promovidas por ciertas fuerzas políticas para promover, entre ellos, el aborto. Algo que hoy en nuestro país es legal y algo que lastimosamente en nuestro país ya es algo que se va haciendo común. Es algo que no choca tanto, pero debería, porque la Biblia dice que la vida humana comienza desde la concepción. Así que vamos a ver Romanos, capítulo 5, versículo 12. Espero que puedan seguirme el hilo de pensamiento que voy a querer desarrollar allí. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y algo que tiene que ser claro, ¿no? Si Dios es el que crea al ser humano, si Dios es el que crea la vida humana, Dios es el único que tiene el derecho de definir cuándo comienza la vida. Y Dios dice en su palabra, lo vamos a ver, que la vida humana comienza desde la concepción. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Leo de vuelta: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y a ver si pueden seguirme el razonamiento que vamos a hacer ahora. Dice allí: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son los que pecaron? ¿Quiénes son los que pueden ser pecadores? Vamos a hacer una pregunta tal vez tonta, pero tal vez no, tonta. Pero ¿un perro puede ser pecador? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un perro puede ser un pecador? No. Claramente, un perro no es un pecador. Una manzana, ¿no? Otro ser vivo, ¿no? Cuando está en el árbol, es una planta, un ser vivo. ¿Una manzana puede ser pecadora? No. Vamos con un celular, ¿no? Se puede encontrar muchos pecados a través del celular, pero ¿un celular es pecador? No. ¿Quiénes son los que pueden ser pecadores? ¿Qué es lo que nos dice acá? Un ser humano. Solamente un ser humano puede ser un pecador. Solamente los seres humanos pueden ser pecadores. Otra cosa que no sea un ser humano, bueno, podríamos poner a los demonios, pero otra cosa que no sea un ser humano no es un pecador. Esto es lo que nos dice Romanos 5:2, que el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Los seres humanos. O sea, solamente un ser humano puede llegar a ser un pecador. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ponerlo allí. Solamente un ser humano puede ser un pecador. Acompáñenme ahora a Salmos capítulo 51, versículo 5. Y vamos a ver que David se reconoce a sí mismo como un pecador. David dice que él es un pecador. Salmos 51, versículo 5. Dice aquí: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que, de vuelta, David reconoce que él es un pecador, y que es un pecador ¿desde cuándo?
desde la concepción. Porque en pecado fue concibido. En pecado me concibió mi madre. O sea que él era un pecador desde la concepción. Vamos a poner allí. David es un pecador desde la concepción. Y si lo unimos a lo que estábamos viendo antes, ¿no? Decíamos, solamente un ser humano puede ser pecador. David fue concebido en pecado. A la conclusión que sí o sí debemos llevar es que David era un ser humano desde la concepción. ¿Por qué? Porque no puede ser un pecador si no es ser humano. ¿Por qué? Porque solo los seres humanos pueden ser pecadores. O sea que David, desde que fue concebido, y para ser gráfico, la concepción es cuando el óvulo femenino es fecundado por el espermatozoide y allí es concebida una vida. Y David es un ser humano desde la concepción. Y parece algo raro, ¿no? Al menos lo veo en la cara de ustedes como diciendo, ¿a dónde quiere ir este tipo, no? Es claro que David era un ser humano desde que fue concebido. La Biblia nos dice que la vida humana comienza desde la concepción. ¿Y por qué hablar de esto? ¿Por qué ver esto? Bueno, porque ahora no tanto, porque ya está normalizado, pero hace algunos años atrás, cuando se quiso promover todas estas ideologías contra la Biblia, muchos alegaban que lo que hay en el vientre de la madre, creo que era antes de las 12 semanas, no era un ser humano. Era un conjunto de células, pero no era un ser humano. Que recién después de las 12 semanas pasaba a ser un ser humano, recién allí. Al principio era un conjunto de células. Entonces lo querían poner así para que no quedara tan mal abortar, o sea, para que abortar fuera legal, porque es un conjunto de células nada más, no es un ser humano. Pero la Biblia deja claro que no es a partir de las 12 semanas, ni a partir de las 30, ni a partir de la segunda semana. En el momento de la concepción hay una vida humana, hay un ser humano. Y esta verdad que la Biblia enseña, nosotros debemos defender. Porque a nivel mundial quieren atacar estas verdades para promover cosas que van en contra de Dios. Y la Biblia nos deja claro que la vida humana es un proceso continuo, que inicia con la concepción y que termina con la muerte del ser humano. Pero es un proceso continuo. No es que empieza a partir de tanto tiempo. No es que tampoco esa vida humana pasa a ser humano cuando sale del vientre de la madre. No. Desde el momento de la concepción ya hay una vida humana. Y estamos viendo estas cosas por el tercer punto. Porque la vida humana debe finalizar solamente cuando Dios lo determine. La Biblia enseña que la vida humana debe finalizar solamente cuando Dios lo determine. Y esta es otra de las verdades que se intenta atacar, o que se intentó atacar cuando se promovían estas cosas. Ellos lo ponían algo así como el derecho, que el aborto era el derecho de la mujer embarazada. Que una mujer embarazada podía decidir si continuar o no con su embarazo. Si podía, si quería o no quería seguir adelante con ese bebé. Pero la Biblia es clara, y una aclaración acá. Normalmente cuando se habla de estas cosas, se habla mucho de la mujer embarazada. Como que la mujer es la que quiere abortar. Algunas veces pasa esto, obviamente, pero también, y en muchos casos, no es solamente una mujer que quiere abortar. A veces y muchas veces, es una mujer presionada por un hombre cobarde que no quiere hacerse cargo de su hijo, y la presiona y la obliga a realizar un aborto, o por padres que ven que su niña es muy chiquita para ser madre, entonces la llevan
a abortar, como si tuvieran el derecho de elegir si continuar o no con una vida humana. Pero solamente Dios tiene el derecho de determinar cuándo empieza una vida humana y cuándo termina. Solamente Dios, solo Dios tiene el derecho de hacer esto. Y es tremendo porque a mí me hizo pensar la manera en que lo plantean, ¿no? Me hizo acuerdo a la manera en que Satanás tienta, o al menos de las maneras que lo hemos visto a Satanás tentar allí en la Biblia. A tomar un poquito de agua porque está complicado. Por ejemplo, en Génesis, cuando Satanás va a tentar a Eva, usa las palabras de Dios, pero trastornadas. Las cambia, las modifica, las saca de un contexto, las cambia de lugar, de orden, las dice distinto y toma algo de la palabra de Dios para decir otra cosa. También si vemos, por ejemplo, cuando fue a tentar a Jesús, hizo lo mismo. Sacó palabras de la Biblia, las sacó de contexto y las usó para hacer que Jesús cayera en pecado. Obviamente no lo logró, Jesús no pecó. Pero digo esto porque lo que hacen, lo que hicieron en aquel tiempo sobre todo, fue decir las cosas de una manera distinta. Ellos lo ponían como el derecho de la mujer embarazada, como un derecho, como algo bueno, ¿no? Un derecho es algo bueno. Ellos no te vendían el aborto, te vendían el derecho de la mujer embarazada. Un falso derecho, porque solamente Dios tiene derecho sobre la vida humana. Pero no es la única manera en que cambiaron las cosas. Por ejemplo, si entramos en la página de la Intendencia Municipal de Montevideo y queremos buscar algo acerca del aborto, lo que vamos a encontrar es una interrupción voluntaria del embarazo. Una interrupción voluntaria del embarazo. No te lo van a poner como aborto. Y no te lo van a poner como lo que el aborto es, asesinato. No te lo van a poner así. Ellos lo llaman interrupción voluntaria del embarazo. Y solamente para que nos quede bien claro cuál es el error en eso, le voy a pedir a Mateo si puede apagarnos las luces de acá. Ahí está. Ahora, si puede prenderlas de vuelta. ¿Qué pasó allí? Hubo una interrupción de la luz. ¿Pero por qué una interrupción? Porque se cortó, se paró, pero se pudo continuar, como si nada hubiera pasado. Fue una interrupción, se pudo continuar de la misma manera. Y perdonen de vuelta, voy a ser muy gráfico, pero el bebé que es arrancado del vientre de su madre después no puede seguir como si nada. No puede volver al vientre y seguir su vida normal. No es una interrupción, es un asesinato. Y alguno pensará, ¿por qué estamos hablando de esto? En primer lugar, porque somos cristianos y tenemos que defender lo que la Biblia dice. Pero en segundo lugar, porque a la hora de ejercer nuestro voto, tenemos que darle importancia a lo que Dios dice, que es importante. Y Dios dice que la vida humana depende de Dios. Él la creó, Él dice cuándo empieza y Él dice cuándo termina. Y si hay un partido político y si hay un candidato que está fomentando cosas en contra de la vida humana, nuestro voto no debería estar allí. Creo firmemente, nuestro voto no debería ir hacia un candidato o un partido que va en contra de los principios de Dios, que va en contra de la vida humana. Y entiendo que son cosas que tal vez sabemos, pero son cosas que tenemos que volver. Si las sabemos, mejor, pero si no, son cosas que tenemos que pensar. No importa lo que propongan después, no importa si proponen 500 cosas buenas, si van en contra de lo que Dios dice, nuestro voto no debe ir allí.
No debemos votar a candidatos o a partidos que están promoviendo cosas en contra de Dios. La Biblia condena el asesinato y el aborto, es eso. Desde los 10 mandamientos se nos dice, no matarás. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 dice que el Señor da muerte y vida, que es Él el que da muerte y vida. Él es el que tiene el derecho acerca de la vida. Solamente Él. Solamente Dios tiene el derecho de dar la vida y de quitar la vida. Y estas cosas son cosas que tenemos que tener presentes el domingo que viene. A la hora de votar tenemos que tener presente, entre otros temas, el domingo que viene vamos a seguir viendo algunos otros. Pero estas son cosas que tienen que ser importantes para nosotros. Porque Dios en su palabra nos ha dejado, nos ha mostrado que es importante. Así que con nuestro voto debemos tener presente lo que Dios dice que debemos tener presente, lo que Dios demuestra que es importante. Así que para concluir nada más, hemos visto estos dos temas. Hemos visto que la cosmovisión bíblica sobre el gobierno y esta cosmovisión, esta visión que nos dice la Biblia sobre este tema tiene que ser importante a la hora de ejercer nuestro voto, y también esta cosmovisión bíblica sobre la vida humana. Estos temas tienen que ser determinantes a la hora de ejercer nuestro voto y a la hora de, por ejemplo, hablar con otros que piden a quién votar. Bueno, estos temas tienen que ser los importantes para poder convencerles. Lo que Dios dice es lo importante. Así que los invito para el próximo domingo poder estar viendo algunos temas más, pero estos son dos de los temas que necesitamos que influyan en nuestro voto.